Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas por estar aquí un ratito en un acto que me parece que es bonito. Lo primero que quiero excusar es al presidente de la Ateneo porque está trabajando, trabaja en la universidad y esta semana la tenía a tope. Él me ha dicho expresamente que os dijera que le hubiera encantado estar aquí. Y bueno, yo en su nombre pues os doy a todos y a todas los que estáis la bienvenida, especialmente a quienes van a dar a Mauricio porque van a hacer, estoy seguro que va a ser algo muy interesante. Yo que voy a contaros yo ¿qué puedo yo decir de este momentito que vamos a disfrutar aquí, un poco íntimo, el que me retrotrae mi infancia? Aquí el Bosco pues bien lo sabe. Todavía recuerdo a Antonio Gallardo entrando por la puerta de mi casa y hablando con mis padres, ¿no? Entonces ahí hay unos vínculos más allá del arte que ese señor ha tenido toda su vida, ese caballero jerezano ha tenido siempre. Y que fijaros que conmemoramos los 100 años de su nacimiento. Jerez está por todas las esquinas hablando de Antonio Gallardo, como lleva muchos años haciendo. Y el Ateneo ha sido además el propio Bosco el que me ha pedido. Me mandó además una foto que me sorprendió mucho porque era del año 68, creo que es, donde aparecía Antonio Gallardo en el Ateneo de Jerez, ¿no? 1968. De esa época, es de la época negra del Ateneo, quiero decir que el Ateneo ahí estaba queriendo vivir, no vivir, entre la dictadura y no dictadura, y aquí jugaban un poco. Y a pesar de eso, bueno, ya estaba ahí, bueno, porque Antonio, que voy a contar yo de Antonio Gallardo, que no sepáis, aquí no lo van a contar mejor. Yo simplemente daros las gracias por estar aquí, espero que lo disfrutéis muchísimo y para mí es un lujo poder presentar un acto tan entrañable como este. Muchas gracias. Pues buenas noches, gracias por permitirme hablar aquí, en este mismo estrado donde alguna vez hemos estado, sobre todo Eugenio y yo, hablando de cosas de romanos, pero hoy vamos a hablar de algo mucho más cercano y más íntimo, como dice Patricia. Me van a permitir de todas formas que les lea esta breve presentación, fundamentalmente por respeto a ustedes, a vosotros, pero también a mis compañeros de la academia, a Antonio Gallardo, por supuesto, y a Mauricio Gil. Y por mi amistad con un conservador, profesor, poeta, con mi amigo Bosco, Bosco Gallardo, una amistad forjada a base de hablar de la ciudad antigua de Fustel de Coulanges, en lugares que más exigían aptitud física que intelectual, él lo recordará. Ahora, sin embargo, tiene un hándicap 8 en golf, o quizá menos, pero... Yo, por mi parte, puedo empezar diciendo que recuerdo con gran cariño hablar con Antonio, por ejemplo, sobre Pedro de Mezonzo, el obispo de Santiago, creador de la Salve, y de otras muchas conversaciones, porque conversar con él era una delicia. Entre otras muchísimas facetas de su riquísima personalidad, Antonio era sobre todo poeta hasta la médula, como el latino Ovidio, a quien según confesión propia le salía en verso lo que iba diciendo. Los auténticos poetas están hechos de otra pasta y tienen códigos distintos a los de aquellos que, como yo, carecemos del don de las musas. Y desde luego Antonio tenía que descodificárnoslo otro poeta. Nadie mejor que Mauricio, de quien José Lupiáñez, prologando su última obra, escribe: ilustre y paradójico, pecador y cristiano, dipsómano divino, soñador vagabundo, nos dejó muy perplejos con versos malheridos. No hace mucho me refería yo a él en unos términos que sé que le agradan y que perfectamente pueden aplicarse hoy a nuestro Antonio. Platón, en un diálogo no muy conocido, el Lión, o sobre la Ilíada, dejó dicho para la eternidad: «Cufón gargrema poietes estin, cae eptenón, cae gerón».
Cosa leve es el poeta, y alada y sagrada. Platón sentenciaba aquí como filósofo que quería quitar del trono a los poetas para arrimando el ascua a su sardina, sentar en él a los filósofos, que son quienes debían pilotar la nave del Estado. Y es que él concluía que los poetas no estaban en su juicio cuando componían sus obras. Sufrían la manía poétique, la locura poética. Así que poco podía confiarse a estos personajes, por muy poseídos, por muy energúmenos, que es lo que significa en griego esta palabreja, por muy poseídos que estuvieran. No obstante, permítanos, Platón, hoy no estar absolutamente de acuerdo con él. Hay poetas y poetas. No es lo mismo Jorge Manrique o Miguel Hernández que un zurcidor de ripios. No es lo mismo Quevedo o Góngora o Gutiérrez de Cetina que un poetastro de 3 al cuarto. No es lo mismo Juan de la Cruz o Lorca que un aficionado a rimar versitos. No es lo mismo. Pero no se apuren. Hoy Mauricio Gil Cano nos va a traer a Antonio en su poesía laica, tan profunda y sincera como la religiosa, y tan auténtica como sus creaciones de todo tipo, serias y en broma, tan sensual como cabía esperar de un poeta del amor. Mauricio, que está en esa edad a la que alude el título de su último libro, 60 poemas, en la que nous y glosa, el entendimiento y la lengua son sobresalientes, lo afirmaba el griego Solón, es capaz de poetizar sobre el sagrado misterio de la vida. Es poeta de raza, jerezano y licenciado en Geografía e Historia por la Hispalense. Lo conocí ya hace más de 30 años, cuando era redactor en el periódico del Guadalete y coordinador de su cuaderno de cultura azul, de gloriosa memoria, el primer suplemento literario de la prensa jerezana. Fue también director de la revista del fin de semana, suplemento dominical de los diarios de Publicaciones del Sur, además de columnista y colaborador de diversos medios de comunicación. Su trayectoria cultural y poética lo ha llevado del Palacio de la Cultura de Medellín, en Colombia, a la fundación de la librería La Llave de Cristal en el año 2003, quiero recordar. Aparte de trabajar como gestor cultural y docente, viene impartiendo como profesor de escritura creativa talleres de narrativa breve, poesía y periodismo literario en diversas instituciones como la Fundación Caballero Bonal o la Biblioteca Municipal. Y entre otras innumerables actividades, fue presidente el pasado año en el jurado del Premio a las Letras de nuestra Real Academia de San Dionisio. Dentro de su incansable labor creadora, citaremos resumiendo sus poemarios 19 sonetos y un canto a Venecia, de 1997, Declaración de un vencido, del año 2006, finalista, por cierto, del Premio Andalucía de la Crítica, Callar a tiempo, En la noche del mundo y sus recientes 60 poemas a los que he aludido antes. Como narrador son suyos unos cuentos con alcohol, Diputación de Cádiz, del 2002, así como unos microrrelatos reunidos bajo el título de Cuentos, en la editorial Canto y Cuentos ya del 2024, que están traducidos al chino. Y asimismo es autor de la monografía El cuentista que decía la verdad, Francisco Burgos Lecea, un escritor de vanguardia olvidado, 1898-1951. Un ensayo sobre este jerezano idealista duramente represaliado. En fin, acabo. Queremos escuchar a Antonio a través de las palabras de Mauricio. El gran Manuel Ríos Ruiz, amigo de mi padre, dijo en el prólogo del Apenas yo, gallardiano, que Antonio había afrontado en este poemario su destino de poeta y que en sus páginas daba fe de su compromiso con la poesía, o sea, con la vida. Hoy es ya de noche, por tanto escuchemos a Antonio, y mejor a través de Mauricio. Este amor mío que necesita hablaros sale de noche y viendo que no hay luna, vuelve de nuevo a entrar en el Ateneo. Muchas gracias. Buenas noches. Perdón. Buenas noches.
Muchas gracias por su presencia. Agradezco esta posibilidad al Ateneo y bueno, y sobre todo las palabras de presentación de Paco Antonio, que son siempre muy cariñosas y muy espléndidas, y yo se lo agradezco mucho. Para mí es una responsabilidad y aparte de un honor, una responsabilidad, y me pone un poco nervioso venir a hablar de Antonio Gallardo, porque bueno, era una persona muy querida en Jerez, con una personalidad muy especial, ¿no? Muy grande. Y yo tengo algún recuerdo de él, de la familia, más bien recuerdos transmitidos, porque nuestra distancia generacional es bastante grande. Él podría haber sido mi padre, de hecho, es que estudió con mi padre en el colegio de los marianistas. Lo que pasa es que papá se fue pronto, en el 91, entonces no me pudo transmitir muchas cosas, pero mamá sí sabía cosas de Antonio, y como fue más longeva, pues en sus últimos años, lo que suele ocurrirle a las personas mayores, recuerdan cosas de cuando eran chicos y se acordaba de ella, era amiga de pequeño, de antes del colegio de los marianistas, de Antonio Gallardo. Yo no sé exactamente a qué se debe esta amistad. Creo que el padre, don Severo, era también amigo de mi abuelo, el padre de mi madre, Rafael Cano. Mi abuelo Rafael era el director del matadero, era veterinario. Entonces, por ahí puede venir la relación, porque también era un gran aficionado taurino, y en aquella época el veterinario era el que se encargaba de todo, de los toros que llevaban a la plaza, después de la carne. En fin, ese mundo del matadero estaba muy cerca también de la gente del flamenco, ¿no? De la gente gitana, ¿no? Y por ahí puede que tuvieran también cierta amistad. Vamos, debían de tenerla grande, porque sé que tenían correrías juntos, porque los dos eran viudos. Y mi madre recordaba que Antonio Gallardo me decía, era un niño muy bueno, era un niño muy bueno. Y lo debía de ser, porque además en su libro íntimo de Apenas yo, del que hoy vamos a leer algunos poemas, porque desde luego es un libro para leerlo entero, porque todos los poemas son buenos, pues hay poemas muchos que están dedicados a la pérdida de la inocencia, ¿no? Que parece que fue un poco traumático, que le dolió mucho, y eso fue, cuando escribe estos poemas, los recuerda y lo vuelve a traer a la luz, ¿no? Y ahí tiene verdaderas joyas, ¿no? En esos poemas. Yo, bueno, he escrito más o menos la conferencia, pero me gustaría también ir hablando, iluminándola con lectura de algunos poemas. Tengo aquí las páginas. Me he traído el libro este de Apenas yo, que es una maravilla, y este de Florilegio, donde hay otro tipo de poemas también laicos, pero bueno, hay poemas de todo tipo, pero también hay poemas laicos aquí, aunque no son de la línea de Apenas yo, porque esto es una cosa única. Son también de una línea más de lo que él dominaba mucho, ¿no? Que era la línea más tradicional, ¿no? Del verso métrico, rimado y todo esto, en la estela un poco de Manuel Machado y de grandes poetas. Bueno, ya eso lo tengo por aquí metido, lo voy a contar ahora. Voy a intentar darle un poquito de entonación para que no sea muy aburrido. Y voy a tratar de no pasarme de la hora, porque a veces me paso. Bueno, en septiembre de este año se cumplía el centenario, la fecha del nacimiento de Antonio Gallardo Molina. La fecha no está muy clara, porque en aquella época, además a mi madre le pasó lo mismo, lo inscribían cuando podían con el padre, y entonces unos días después normalmente de haber nacido. Entonces no se sabe si fue el 27 de septiembre, ¿no? Me parece. No, el 27 creo que pone, pero quizás había nacido unos días antes, ¿no? Que eso, ya digo, a mi madre le pasó lo mismo. Mi madre era del día 10, pero la inscribieron el día 15. Entonces en el carnet de identidad ponía el 15, pero pasa que ella sabía que había nacido el día 10, o por lo menos creía eso, y el cumpleaños lo celebrábamos el día 10. El caso es que eso, bueno, y falleció en 2013, ¿no? En abril, ¿no? El 12 de abril. Bueno, Antonio Gallardo Molina, ¿qué puedo decir de él que no sepáis? Es creador polifacético, poeta, letrista de canciones, autor de obras de teatro, pregones, artículos de prensa y guiones de radio.
fotógrafo y dibujante, o sea, lo tenía, abarcaba muchísimas facetas, ¿no? Y además todo lo hacía bien, ¿no? Que eso es una cosa muy importante, todo lo hacía bien. Con la modestia que le caracterizaba, así se autodefinía en unas confidencias como principio de su pregón del Rocío, publicado en Jerez en 1975. Él, en las confidencias estas de Prolegómeno, decía así: no soy poeta, como se ha dicho muchas veces. Ser poeta es un don especialísimo del cual se abusa con inusitado descaro. No todo el que hace versos es poeta, así como no todo el que cose es sastre. El que hace versos, rimar palabras, es versificador, pero tampoco soy precisamente eso. La realidad es que estoy a medio camino entre el poeta y el versificador. ¿Y sabéis quién oscila entre esa difícil balanza entre la poesía y el verso? Pues el letrista de canciones. Estas afirmaciones, además de contener algunas medias verdades, muestran el alto concepto que de la poesía tenía Antonio Gallardo. Y digo que hay medias verdades porque esa dicotomía entre el poeta y el letrista de canciones no siempre es aplicable y muchas veces ha sido un prejuicio que nos ha impedido ver qué gran poeta era el autor de esas letras. Por ejemplo, Rafael de León, ¿no? que tanto compuso, que tanto escribiera para Concha Piquer, ¿no? Por ejemplo, y temas inolvidables como, bueno, ahora que han robado la joya de la corona de Eugenia de Montijo, pues tiene un tema precioso que es de Rafael de León, que yo creí que era popular, pero era de Rafael de León. Tatuaje, en fin, podríamos seguir, son temas inolvidables, ¿no? Claro, son tan inolvidables y el éxito de estos temas pues ha eclipsado la valoración de sus maravillosos poemas, porque Rafael de León era también un gran poeta. Además, autores de canciones fueron Lope de Vega, Góngora, Rafael Alberti o Federico García Lorca, por citar solo algunos de los más grandes nombres de la historia de la literatura española. A esta estirpe pertenece Gallardo Molina, poeta verdadero y letrista inmensurable. Letras suyas han sido cantadas por Lola y Carmen Flores y grabadas Rocío Jurado, Rafael Farina, Marifé de Triana, Perlita de Huelva, Manolo Escobar, Lolita, María José Santiago, Manolo Caracol, La Paquera, La Perla de Cádiz, Chiquetete, La Sayago, Bambino, La Macanita, María Vargas, Remedios Amaya, Miguel Poveda y algunos grupos de sevillanas y rumba. Dejó registradas 750 canciones en el SGAE, que es la Sociedad General de Autores, pero a su pluma pueden deberse unas 3.500. Lo que pasa es que no todas las registraba y cuenta en este libro, creo que es Bosco, ¿no? Que la anécdota que él contaba de que escuchaba una canción, se pasó un borracho cantando y dice, ostras, si eso lo he escrito yo, ¿no? Y se llevaba esa sorpresa, ¿no? Porque claro, es que con esto de la canción popular y de la copla ocurre lo que advirtiera Manuel Machado. Hasta que el pueblo las canta, las coplas no son, y cuando las canta el pueblo ya nadie sabe el autor. Tal es la gloria, Guillén, de los que escriben cantares, oír decir a la gente que no los ha escrito nadie. Procura tú que tus coplas vayan al pueblo a parar, aunque dejen de ser tuyas para ser de los demás, que al fundir el corazón en el alma popular, lo que se pierde de nombre se gana de eternidad. Muy bien podría aplicarse este decir machadiano a la figura y obra de Antonio Gallardo. Canciones suyas, como por ejemplo Compañerito del alma o la de El villancico de tu carita divina, pues pertenecen ya al patrimonio cultural de nuestro pueblo. Compañerita del alma es un tema, es cortito, pero es muy intenso y es muy poético. Y es una cosa que ocurría con las canciones, bueno, yo creo que con todo lo que escribía Antonio Gallardo, también con los pregones, que tienen una gran carga poética. No son solamente canciones, sino le pasaba como a Rafael de León, que también tiene una intensidad poética sus canciones. Entonces, esta que está por aquí, discúlpenme, pero la tengo que encontrar.
compañerita del alma. En un trono de marfil, mi sangre toca las palmas, cuando me acuerdo de ti, compañerita del alma. Olvidarte yo no podría 100 años que yo viviera. Yo no sé qué daría si te tuviera otra vez a mi vera. Bueno, es un poema, es una canción, pero es un poema, ¿no? Evidentemente. Muy bien podría decirse esto, ¿no? Que hemos dicho, aplicarle el dicho machadiano. O también, o por ejemplo, la otra canción suya es Tu nombre, ¿no? Cuya música es de su hijo Jesús Gallardo y que también tiene una gran carga poética. También puede leerse como un poema exento, sin la música. De hecho, vamos a recordarla. Claro, yo es que veo poco todavía, ¿sabes? Yo creí que iba a ver mejor. Me tenía que haber traído las otras gafas, pero bueno. 277, aquí está. Tu nombre se levantaba en mis labios como si fuera una torre. Como si fuera una torre que al sol llegaba de día y a las estrellas tocaba cuando se hacía de noche. Tu nombre, tu nombre, tu nombre. Tu nombre me daba fuerzas para gritarlo muy alto. Se me asomaba a la boca y lo probaba despacio. Tu nombre, tu nombre, tu nombre. A la sombra de tu nombre era más negro mi pelo bajo la luna de cobre. Tu nombre, tu nombre, tu nombre. Tu nombre se derrumbó entre mis labios como se hunde una torre. La imagen última es potentísima, ¿no? De la torre que ahí ya podéis ver. Muchas gracias. No obstante, cuando este registro de las canciones es un registro principal en la producción de nuestro autor, hay otros que no le van a la zaga en su calidad literaria o estilística. Como hombre profundamente cristiano, ha dejado una poesía de temática religiosa de carácter no solo cofrade, sino también místico, expresada en sus diversos pregones y en su libro Luna de Nisan, un libro que se publicó en 1966 y salió una segunda edición en 1991, pero también en elevados sonetos, ¿no? Toca poesía laica, me saltaré el soneto, aunque me da pena, de verdad, saltármelo. Bueno, venga, lo voy a leer. Vendrás a mí y yo estaré inclinado como un trigal peinado por el viento, ensimismado en el acatamiento de un Dios triunfal y roto en el costado. Toda tu gloria se ha sacramentado para reinar en todo pensamiento y está exultante el Viejo Testamento que de ti siempre estuvo enamorado. Preste la fe sus ojos de gacela a estos los míos tan defectuosos para captar tan alta epifanía. Y sean mis labios ramas de canela para cantar los hechos portentosos y el potosí de tu sabiduría. Tiene una serie de poemas al Santísimo Sacramento, eucarístico, de una gran intensidad. Hoy toca hablar de la poesía laica. Bueno, aunque la conferencia la han titulado el Antonio Gallardo Pagano, es una licencia poética y una hipérbole y una metáfora, pero porque Antonio Gallardo de pagano bien tenía poco, pero claro, hay alguna poesía báquica que sí podíamos considerarla pagana en ese sentido, pero su mayor parte es poesía, o sea, lo que no es poesía religiosa lo podemos llamar mejor poesía laica, ¿no? Que es una cosa, un término más. Pero vamos, lo de pagano está bien porque es llamativo y rompedor, ¿no? Y la verdad es que este libro es muy rompedor, apenas yo. Bueno, Gallardo Molina, como hemos dicho antes, se formó en el Colegio de los Marianistas de Jerez, en la calle de la Porvera,
y allí fue compañero no solo de mi padre, sino también de Carlos González García Mier, que sería después tan querido y conocido párroco de San Marcos y uno de sus más grandes amigos. También coincidió con José Manuel Caballero Bonal, a quien vemos por aquí en algunas fotografías, porque creo que este salón lleva su nombre, es el Salón Caballero Bonal. Y Caballero Bonal, en sus memorias, creo que es en el primer tomo, Tiempo de Guerras Perdidas, recuerda así aquellos años escolares. En contra de todos los pronósticos, y en aquella época, porque claro, la época, esto puede ser en la guerra y la posguerra, la época cuando estaban los marianistas. Y en aquella época de adoctrinamientos feroces y apelaciones indefectibles a las zarabandas imperiales, el colegio supuso como un parapeto contra tantas vociferantes consignas llegadas del exterior. Por más que busco en mi memoria, no encuentro el menor rastro de obediencia por parte de los educadores marianistas a esas vituperables imposiciones. Ni entonábamos himnos patrióticos, ni nos hablaban para nada de los batiburrillos del alzamiento nacional. Solo los rezos ocupaban un tiempo superior a cualquier plausible resistencia de los educandos. A este respecto, y como apunta su hijo Bosco en el estudio que he incorporado a este libro, que recomiendo, el catolicismo supone una constante literaria en la obra de Antonio Gallardo, aunque aparezca a veces simplemente como resultado de su contexto histórico-cultural. Incluso en el registro más íntimo de sus considerados poemas laicos, lo divino aflora mediante las palabras de amor y amistad con que el poeta se dirige a Dios. Según el diccionario de la Real Academia Española, el adjetivo laico significa, en su segunda acepción, independiente de cualquier organización o confesión religiosa, y son sinónimos los términos mundano, profano, secular o seglar. Con este vocablo nos referiríamos, por tanto, a los poemas que no son explícitamente religiosos o claramente confesionales. Podemos hablar así de la poesía laica de Antonio Gallardo. En 1981 aparece Apenas yo, un volumen que además creo que él prepararía la edición, es muy bello, es un volumen sobrio, pero fijaros, en crema verde, todo está muy cuidado, el papel, el tipo de letra y mucha sobriedad. Son 36 poemas, según lo que lo he contado, porque los poemas no tienen ni número ni título, ninguno. Puede considerarse también un largo poema, fragmentos de un largo poema, con 36 poemas sin título ni numeración, en verso libre métrico. Eso de verso libre métrico resulta paradójico, pero es así. Verso libre métrico porque son combinaciones de tipos métricos como los decasílabos, los alejandrinos, los heptasílabos, con otros, también mete otro tipo de versos, aparte de esto, que son los que más abundan, mete otros y otros más breves también. Y sin signos de puntuación, además, y con muy pocas mayúsculas. O sea que es muy rompedor, ¿no? Y sobre todo si tenemos en cuenta la producción anterior, ¿no?, de Antonio Gallardo. Esto no se había visto antes en su producción. Es una cosa que está premeditadamente hecha así porque quiere señalar que este libro es distinto a todo lo demás que ha hecho. La cubierta es sobria, con tan solo el título sobre un fondo verde, y semeja escrito a mano, y según informa Bosco en el estudio, la letra corresponde a la de José Luis Zarzana Palma, pregonero y gran amigo de su padre, aunque 2 décadas más joven. En Apenas yo, Antonio Gallardo, como digo, se ha salido de los moldes tradicionales que lo ubicaban como un poeta popular o incluso como un poeta culto de temas religiosos. Estamos ante algo distinto a todo lo que había publicado con anterioridad, no solo en la forma, sino en el fondo. Se trata de poemas intimistas donde su autor nos conduce por una indagación intrahistórica a través de su memoria personal. Una memoria poblada de personajes, sentimientos y sensaciones, todo expresado a través de imágenes potentes
y hasta turbadoras, oníricas y surreales. La verdad es que la imaginería de este libro, las imágenes, son muy audaces, muy fuertes, se salen de lo habitual, impresionan. Hay poemas aquí que me recuerdan, yo he hablado tú de Colombia, ¿no? He hablado Paco Antonio de Colombia. Cuando estuve en Colombia, conocí a un gran poeta maldito, Raúl Gómez Hattin, el gran poeta loco y maldito de Colombia, y tenía unos libros sobre los primeros libros, sobre todo el tríptico cereteano, que era sobre su infancia y adolescencia en Cereté. Es más curioso porque Cereté, Jerez, ¿no? De eso lo hablamos allí, Raúl y yo, ¿no? Porque yo venía de Jerez y Jerez era Ceret, y él era, aunque él nació en Cartagena, pero se crió en Cereté, que era un pueblito de allí. Y tiene unos poemas también dedicados a esa evocación de la infancia, de la adolescencia, a la abuela, a personajes, ¿no? diversos, y incluso a los gallos de pelea, que aquí Antonio Gallardo tiene también un poema donde salen los gallos de pelea. Entonces me he acordado, digo, ostras, hay que ver. Y cómo puede, pero claro, este Gómez Hattin nació en el año 45, es decir, que era sensiblemente más joven, y estos libros también son de la década de los 80, yo no me acuerdo ahora de qué año. Yo creo que el de Antonio Gallardo puede ser anterior. Eso es una curiosa coincidencia. Después Hattin tiene otros poemas más desmesurados, más exagerados, más carnales, que esos ya no me recuerdan a Gallardo, pero los que hablan de su infancia, esos sí me recuerdan mucho. Estábamos diciendo que en Apenas yo se había salido de todo esto. El poemario, como señalaba Paco Antonio, lleva un prólogo del gran Manuel Ríos Ruiz, quien afirma que Antonio Gallardo ya no es solamente el poeta que era, el de las coplas abanderadas de sentires comunes, el de las zambras elegíacas, el de los sonetos piadosos y brillantes, como la candelería de un paso nazareno. Ríos Ruiz considera que Gallardo ha crecido poéticamente y en originalidad, con una voz más personal, para expresar un mundo íntimo de sensaciones y vivencias. Destaca el prologuista la emoción que se desprende de estos versos y su audacia metafórica, sabiamente combinada con una ajustada expresión coloquial que los sitúan en la línea de la poesía moderna española. Se constituye así como poeta de su tiempo. Antonio Gallardo, sigue Manuel Ríos Ruiz, se ha despojado de todo oropel acomodaticio, de la rutina versificadora que solamente embauca a los sensibleros para afrontar en un instante preciso su destino de poeta. Y concluye, este libro lo certifica y da fe de su compromiso con la poesía, o sea, con su vida. El conjunto se inicia, como hemos dicho, pues con una suerte de poética, ¿no? El primer poema es como una poética donde él expresa, intenta definir lo que es la poesía. Digo intenta porque la define, pero con imágenes que a veces se nos escapan de su racionalidad, pero porque son imágenes poéticas que nos llevan a salirnos de madre, ¿no? Un poco. Y, por ejemplo, esta de... Voy a leerlo. Yo es que todos no se pueden leer, naturalmente, pero dan ganas, ¿eh? Tampoco quiero abusar de vuestra paciencia. Bueno, se ve que he puesto la página equivocada, pero tengo aquí un fragmento. Escribir un poema es enmarcar la lluvia o la nostalgia, prostituir con sauces desiertos horizontes e iluminar a mano la niebla. Fijaros qué belleza, ¿no? Iluminar a mano la niebla, porque tú vas escribiendo y vas despojándote de todas estas nieblas interiores. Enmarcar la lluvia o la nostalgia, prostituir con sauces desiertos horizontes e iluminar a mano la niebla. Ah, claro, sí que es en este libro donde viene. Por eso no encontraba la página. Qué despiste, Dios mío. Yo digo, pues me he equivocado, no me he equivocado, es que me he equivocado de libro. Pues sí, lo podemos leer entonces. Escribir un poema es enmarcar la lluvia o la nostalgia,
prostituir con sauces desiertos horizontes e iluminar a mano la niebla. Esto que estoy haciendo es sentarse a la mesa frente a un sillón vacío, excitar con palabras el tallo del silencio y remover el aire para que suene el río bajo el puente. Escribir un poema es agitar pañuelos a la ausencia, intentar darle cuerda a un tren en maniobras, con el andén repleto de emociones pretéritas, y levantar las manos para imitar el torpe gozo del encuentro. Esto que hacemos todos es dejarse la piel entre dos piedras, gritar en el aljibe para que el eco al menos nos responda y coagular la sangre aquí donde la vida duele tan de plano. Escribir un poema como este y como todos los que se han escrito es confundir al hombre con su sombra y dibujarle pétalos al pánico. Y sin embargo, escribo. Es impresionante, es una poética, es muy moderno porque es metapoesía, está escribiendo sobre lo que está haciendo, el hecho de escribir en ese mismo momento. Sorprende cómo una persona que se ha dedicado a otro tipo de poesía puede, porque esto no se improvisa, esto tiene que haber detrás un bagaje, unas lecturas, y de hecho a veces se nota más quizás en los poemas de romances, y eso sí se ve mucha influencia de Lorca, de Miguel Hernández, de Machado, de los Machado, los dos. Hay otro poema también muy importante en su biografía, que es, bueno, yo he dicho en su biografía, eso de dibujarle pétalos al pánico es una maravilla, esa imagen que hemos dicho antes. Pero el segundo poema, que comienza La habitación sería, marca el inicio. Primero habla de lo que es el poema, el hecho de escribir, y ahora ya empieza la reconstrucción de esa identidad personal, ¿no? De esa especie de autobiografía, de ese recorrido intrahistórico, porque él rescata no solamente sus vivencias, sino también sus sensaciones, personajes de la infancia, el ambiente, ¿no? que lo rodeaba. Por eso le llamo intrahistoria, porque en cierta forma está reconstruyendo aquellos jirones de su época, ¿no? Este poema es muy importante porque hay un hecho capital, ¿no? que determinará su vida, que es el fallecimiento de su madre, Pepita Molina, de tuberculosis, cuando Antonio tenía solamente 1 año y pico de edad, 1 año y poco, creo, poco más de 1 año de edad. Y se trata, además, de un recuerdo transmitido por sus tías, porque le refieren que la moribunda, que murió una noche de carnaval, el 28 de febrero o 27 de febrero, pues murió el 28, la noche, no sé si sería el 27 total, era una noche de carnaval, y estaba preocupada porque si su niño, si le asustaba alguna máscara, ¿no? Se podía asustar con las máscaras de carnaval. Y entonces a partir de ahí construye este poema estremecedor. La habitación sería como un inmenso pulso agonizando, como un enorme dado en la penumbra, como un adiós bebiéndose la vida. Por la estrecha escalera, entre albahaca y blancos repelucos, resbalaría marzo, indiferente a la cuaresma. Un arlequín clavado en una cruz de espantapájaros, con su peluca gris de un tiempo roto, ya deslizaba muerte por sus dedos. Tu mano temblorosa llamaría a Dolores como el domingo a misa, y puedo reconstruir ahora la escena porque el amor no muere como el cuerpo. Por este amor tan triste que se pone de pie con mi poema, puedo poner de pie tus 30 años, pues la emoción asciende como el humo. Y he ordenado lavar las lágrimas, las sábanas, que hablo de carnavales y de tuberculosis. Solamente me queda una frase que yo vuelvo de espaldas porque quema de frente cada vez que repito: llévalo con cuidado, que lo puede asustar
alguna máscara. Resulta estremecedor, ¿no? Y los recuerdos de infancia se refieren también a familiares y personas entrañables, pero también sensaciones persistentes o episodios incluso desconcertantes, ¿no? Relacionados con sus temores infantiles, con sus miedos, con el descubrimiento del sexo y la pérdida de la inocencia. Hay imágenes de verdadero impacto surrealista. Hay un poema, por ejemplo, dedicado a el olor que todos advertían, y yo también ahora, enardecía moscas y libélulas. Y fíjate qué imagen, ¿no? Dice, un descuido precipita vacíos y amapolas y le corta la lengua a los jilgueros. Es fuerte, es impactante, porque esto me recuerda a la película esa del perro andaluz, ¿no? Que sale con un ojo, ¿no? Que rajando un ojo. Pues algo así, la lengua a los jilgueros, claro, que además tiene mucho simbolismo, porque le está cortando la lengua a un pájaro que canta, ¿no? Pánicos, gritos desgarrados, lutos, tiznan estos años primerizos donde el niño Gerardo y Gallardo se refugia en los brazos de su padre. Sí, en los brazos del padre, o aprende de su abuela Vicenta que el miedo se bebe parejo con el aire. El ritmo de tantas bulerías y los duendes gitanos brotan en madrugadas turbias por las que asoma la sombra de Curro Loreto Ramos. Este poema es de los que me recuerdan a Raúl Gómez Hattin, porque es que la forma, incluso el ritmo que a veces tiene alejandrino, y lo que pasa es que Gallardo dominaba mucho mejor la métrica que Gómez Hattin. Cada poeta tiene lo suyo. Y el verso libre lo escribía muy bien. Este poema sí me gustaría leerlo, porque si recuerdo dónde está, en la página 15. Curro Loreto, ese que es como, me recuerdan a los de este poeta de Cartagena de Indias, ya digo, es una cosa increíble. Él lo tiene así a una actriz, a una esto, ¿no? Pero el de Gallardo dice, que yo recuerde, nadie te vio bailar, ni te brotaba el cante, pero tú eras el ritmo, la palma ventricular de tantas bulerías. En madrugadas turbias devorabas las horas como muslos de pollo, coronabas de oles las morenas cabezas, erigías un tálamo entre oscuros tabiques, y los duendes brotaban bajo tu voz de mando. Curro, Loreto, Ramos, pescadero, salinera pereza del vaho y la resaca, me amaste hasta un extremo que me permite el lujo de ser contigo injusto. Ahora que es imposible, te clavaré un recuerdo que te abrirá en canal del mirlo a los testículos. Porque tanta ignorancia, tan tales descuidos pueden destrozar la inocencia. Que se tiñan de púrpura los filos de las nubes en las que tu recuerdo se emborracha de oro. Derrama allí tus cubos para ver si las moscas ventean las escamas. Curro, Loreto, Ramos, aplaudiendo en los toros y roncando en la alcoba. En tus sonoras siestas me hablabas del infierno. Es impresionante, vamos, este es uno de mis poemas preferidos porque es genial, vamos, no tengo palabras para decirlo, esa imagen tan poderosa, ¿no? Que te abrirá en canal del mirlo a los testículos, que además está justo en el centro del poema, ¿no? Es una cosa, porque es que todo está, no digamos pensado, sino que el poeta, poseído, lo escribía perfectamente, ¿no? Y todo encaja. En fin, con la inocencia destrozada, y además lo que he dicho antes, las sensaciones, las moscas, ¿no?
de lo que serían los pescaderos de aquella época, de la plaza, que todavía en la plaza se puede ver un poco aquello, pero fijaros, más exagerado todavía, ¿no? Tenía que ser entonces. Con la inocencia destrozada, el poeta dialoga con las sombras que suenan desde un trasunto del infierno. Los primeros atisbos enamorados, la risa, que es una mariposa entre abejas de miel, los gritos que nunca había escuchado apuntan el fin de la inocencia o el fin de la inconsciencia. No se pueden leer todos, y tampoco quiero abusar, pero estos versos que he seleccionado sí me gusta mucho porque decía, a ver, este es el poema de la página 19, es que son muy interesantes. Es que, claro, no voy a leer el poema entero porque es largo, pero he seleccionado unos versos que dicen, porque yo era muy niño y apenas sí sabía que existía algo más que el perfil y la voz candeal de mi padre. Y entre el asco y la angustia se descubre el poeta porque algo se rompe. Soy un niño asustado que se asoma al abismo. Bueno, lo voy a leer. Sí, porque es que lo merece. El escroto asustado repechó hasta mi cuerpo como una nuez moscada apedreada al filo del relente. Fue la primera estrella que despierta el relámpago, el primer feto echado a los estercoleros, la primera sorpresa de una sangre asustada que circulaba alegre entre gatos dormidos. Caminé en silencio por el pasillo oscuro, acumulando gritos que nunca había escuchado. Porque yo era muy niño y apenas sí sabía que existía algo más que el perfil y la voz candeal de mi padre. Me bebí tu veneno, que regurgito ahora, para escupir tu nombre, porque el odio envilece. Puede ser que desee colgarte de mi asco en la línea recta de este verso de acero y ver si te retuerces como una vieja víbora. Porque tú sobrevives más allá de la angustia que repliega mi escroto cuando algo se rompe. Soy un niño asustado que se asoma al abismo que tú abriste en mi piel y que no cicatriza. Podría condenarte con esa piedra al cuello enorme del escándalo y lo que son las cosas, y lo que son las cosas de la vida. Mi alma queda abierta para que entres y salgas cada vez que supongo puede ser que tuviese razones para herirme. Tiene otro al patriarca, Miguel, también muy impresionante, Penélope de ferias y de Semanas Santas, entre muchachas tontas. Tiene otro de... En fin, tiene muchísimos que son maravillosos para leer. La infancia el patriarca Miguel, el amor secreto de Lola, la inocencia boba de Mateo, los gallos de pelea de las Américas y Españas de Diego, el padre severo pero también gallardo, el pueblo inventa y da con frases que son prismas brillantes y sonoros, conforman retratos inseparables del niño y el hombre que aunan su identidad y la plasman en versos descarnados y febriles, radicales y auténticos que se aproximan al amor y son carnal descubrimiento. El sexo es como un niño siempre hambriento, dice en un verso. La infancia de Antonio Gallardo, niño de la guerra, transcurrió en torno a la jerezana Plaza del Arenal, aquella donde sonaron 4 tiros y medio, o tal vez 5, recuerdan un poema, de la que aún soy chorro de su fuente, dice en un verso. Allí, dice, aprendió a pecar, pero en Sanlúcar le poseyó el sueño de un amor platónico adolescente. Al fin era el amor, apenas el amor, mas tan a pecho que ya existía este poema entonces, cuando el vello en las axilas era un pinchazo nuevo del estímulo. Por fin el amor crece y alcanza su plenitud conyugal, venciendo interposiciones hasta hacerse doméstico y continuo. Qué bien se está de novios en otoño, ¿no? Llegará a decir en un poema,
de este amor conyugal con su mujer Rosario, ¿no? Rosario era, ¿no? Ahora, cuando te llamo y me respondes desde la cocina, pienso que hemos entrado en el declive. Pero llega la noche y estás tan alta que las estrellas suenan en tus manos con sonidos metálicos. Nos llega este momento de escribir en los árboles un corazón con esta frase cierta: qué bien se está de novios en otoño. Este continuo amor no tiene prisas y así derrocha la eternidad que empieza a ser tan suya. Este amor nuestro ha de seguir orlado de luceros, cuando los siglos tosan aburridos o se duerman. El tiempo se nos durmió en las manos mientras la luna sigue en la cisterna, por si acaso reclama alguna vez más plata este perenne amor coagulado. Respondes desde la cocina y parece que andamos separados, pero no es declive, amor, tú bien lo sabes, es que a todo, a lo bueno y a lo malo de este mundo, se habitúa la sangre, nos hacemos a todo en esta vida. Un plano más doméstico, más coloquial, traslada perfectamente lo que es un poco la rutina, ¿no?, de la vida conyugal, pero donde ese amor sigue existiendo. Por fin el amor crece, eso alcanza su plenitud personal, pero el amor es el tema central, el tema principal de los poemas centrales, ¿no? De este amor mío que necesita hablaros, sale de noche y viendo que no hay luna, vuelve de nuevo a entrar por la gatera, ¿no? Él dijo en el Ateneo. Ese es un poema también precioso. Y con el amor va a ir también, se va a ir espiritualizando cada vez más hasta remitirse a Dios, a quien el poeta se dirige como el mejor de sus amigos. Aquí un poema donde se dirige a Dios de una forma muy amistosa, ¿no? Acabo de morirme otra vez, porque fusila el viento estas palabras. ¿En qué medida inimaginable te necesito, tanto que los almendros hunden sus uñas rosas en la nieve? Y cada primavera me pregunto si no seré yo mismo un socavón del alma. Que si soy un boquete en un jardín sin luna, ¿para qué cortar rosas oscuras e impalpables? Te necesito tanto que ni escribir poemas me consuela. Poemas que ni siquiera sé si podré dedicarte, porque hoy la fe se me ha quedado ineficaz y rígida. Pero si pasas, llámame con los dedos de la lluvia o el viento, que estoy aquí sentado sobre el escombro de un espíritu roto. Y sería tan bonito que tú me amaras, sería tan hermoso que tuvieses cabeza para pensar en mí, aunque comprendo que si eres Dios y me amas, ya habrás perdido la cabeza de quererme tanto, y alguna noche iremos como dos marineros borrachos y abrazados a bebernos la ausencia. Entonces asistimos a una evolución desde la recreación de la infancia y adolescencia, pasando por la madurez hasta llegar al amor de Dios y su liberación definitiva. Hay un poema humanísimo donde el poeta se siente hombre como todos los demás, y conforme, lo que pasa que ya no se puede leer todo, no es por falta de ganas, pero no quiero cansar al personal. Este de humanísimo, es que este es curioso, porque es distinto, es que cada poema tiene lo suyo, ¿no? Porque este es como una letanía que va repitiendo como todos vosotros, como a todos vosotros, ¿no? Y es un poema casi en una línea social, ¿no?, de poesía social, podríamos decir. Dice que me dieron un cuerpo como a todos vosotros, y una sed infinita como a todos vosotros, y un mastín insaciable como a todos vosotros, y sufro íntimamente como todos vosotros, y heredé la tristeza como todos vosotros, y un pedazo de luna como todos vosotros, un harapo de gloria como todos vosotros,
y un mitigado apenas, como todos vosotros. Soy hombre como todos vosotros. Árbol en el invierno, como todos vosotros. Ala que no ha volado, como todos vosotros. Somos ansia, ánfora, cuenco, oración sin amén, casi olvidada. No me voy de este verso sin que caigáis en la cuenta. Después aparece, pues claro, del barro, pues aparece la muerte, ¿no? Conforme avanzamos en la vida, cobramos conciencia de la muerte. Esta certeza Gallardo la manifiesta como un contraste entre la luminosa inconsciencia y la resignada niebla. La evolución espiritual que entona su voz lírica se explaya en un lenguaje cargado de misteriosos símbolos, de imágenes que van más allá de lo racional sin perder el sentido, rozando lo inefable, pues hablar es mucho más que pronunciar palabras, hasta preguntarse, ¿pero es posible que esto sea un poema? Así pasamos de las palabras en minúsculas a la palabra con mayúsculas, pocas más mayúsculas en el libro, pero una ya es la palabra, que es la palabra divina, naturalmente. De la desazón a la esperanza. Es hermoso que existan detrás de tantas nubes un sol de mediodía y montañas y alondras. Es hermoso pensar que está el mundo en silencio para que cobre fuerzas, esté apenas dormido. Del barro al espíritu, en un crescendo que se eleva a las más altas cimas de sublimidad. Los últimos poemas propician un cierre redondo. Tras una nueva referencia al libro que está acabando, regresan los seres queridos evocados de su infancia y su amor verdadero, y Dios, que sabe cómo duele y hunde su dedo y alborota ausencias. Alcanza a balbucir como un visionario, como un místico. No me está permitido hablar de otra manera. Ese verso es que es de un visionario, evidentemente. No me está permitido hablar de otra manera. Solo en metáforas, en palabras que envuelven lo inexplicable, desde la nostalgia por el niño que perdió un globo de gas. En el poema final vuelve a insistir. Y tenía que titularse Apenas yo, este libro, que se parece mucho a una mujer con fiebre asomada al espejo. El profesor Carlos Manuel López, muchos años docente de literatura, también escritor de varios libros y un crítico muy distinguido de literatura, de poesía, en un artículo publicado en Andalucía Información el 2 de mayo de 2009, con motivo de haber sido nombrado Antonio Gallardo hijo predilecto de Jerez, asegura que Apenas yo es una joya. No exagera. Su intensidad emotiva, la fuerza de sus imágenes, su penetración en los interiores del alma y la tensa armonía de los versos hacen de este bello poemario un exponente sumamente original de la capacidad creadora de su autor. No encontramos nada parecido en el resto de su obra, que sigue persiguiendo la excelencia, pero por otros caminos. No obstante, hay un poema, Mandamiento Nuevo, fechado a 23 de noviembre de 1969, incluido ya en este libro, donde podría estar ya el germen de los textos de Apenas yo. Permaneció inédito, pero fue incluido en el volumen antológico Florilegio. Que se publicó en Albacete en 2014 y publicado póstumamente. La edición falleció en 2013 y el libro salió en 2014. La edición de dicha antología estuvo a cargo de su hijo Bosco Gallardo, quien señala que el poema en cuestión estaría en la misma línea que los del libro aparecido más de 20 años después, aunque en una fase inicial, pues su verso libre mejorará mucho, se hará más sencillo y guardará más ritmo, dice Bosco, y yo creo que es así, vamos, comparando ese poema con los de Apenas yo, ¿no? Precisamente, otro poema de carácter íntimo, incluido en dicho compendio, sería Romance para un nombre.
va en otra línea estética que los de Apenas yo, pues en este caso se trata, como su título indica, de un romance canónico, octosílabos con rima asonantada en los versos pares. Expresan un sentimiento muy tierno de paternidad hacia el menor de sus vástagos. Y como está aquí presente, pues lo vamos a leer y se lo dedicamos, de paso. Ya está dedicado el poema, pues le dedico yo la lectura también. Romance para un nombre. A derramar luz y plata por los confines del mundo, por diosero de esperanzas. 1000 Marías, Mazarelo, ponen su huella cristiana en el alma de esas niñas que en tus sueños contemplabas. Y yo, que andaba entre sombras, sin rumbo fijo en mi barca, con tu nombre por bandera, hallé la celeste playa. 2 años tiene el Juan Bosco, que está alegrando mi alma desde aquel día de abril que Dios lo puso en mi casa. Un Juan Bosco pequeñito que se despierta en su cama con el clavel de tu nombre florecido en la almohada. Tierra, cielo, luz y brisa, días, noches y mañanas reverencian a mi niño porque Juan Bosco se llama. Y hasta las noches de raso, de estrellas engalanadas, vienen a verlo en su cuna para cantarle la nana. Y por ponerle tu nombre, Juan Bosco de mis entrañas, los luceros a mi niño le están tocando las palmas. Bueno, pues este es el Florilegio. Este libro es una antología de carácter misceláneo, apropiada para conocer los diversos registros de nuestro autor, así como los géneros que cultivó, el teatro, la poesía, canciones y prosa humorística. Se publicada en Diario de Jerez. Pepe Marín nos ofreció alguna lectura de El toro indultado, La señorita Smith, y es un poema un poco de humor absurdo, ¿no? Está muy bien. Tener sentido del humor es, desde luego, lo que nos salva de la tragedia de la vida. Bueno, pues la poesía aparece dividida en este libro entre versos laicos, versos cofrades y poesía mística. Y a su vez los versos laicos acogen una nueva subdivisión. Los íntimos poemas, donde irían los de Apenas yo, que hemos leído, y los que no hemos leído también, los poemas y los poemas para los jerezanos, que abundan en temas como el flamenco, el vino, la Nochebuena jerezana o la Feria del Caballo. Están más cerca a veces del pregón, ¿no? También. Pero la aludida clasificación la encontramos indicada al final del compendio y correspondientemente anotada en la parte superior de cada página. Al principio se nos informa de que los textos aparecen intencionadamente, sí, esto es un libro anárquico, intencionadamente desordenado. Empieza por un poema, sigue por otro, y no sabemos por qué. Así lo ha querido hacer el compilador, ¿no? del libro, no sabemos obedeciendo a qué genio, ¿no? que se lo ha indicado. Pero se ha tomado el trabajo de clasificarlos todos con un epígrafe, con aquí una especie de cintillo, ¿no? Donde van por ejemplo, aquí pone versos laicos, íntimos poemas. Y al final te viene la clasificación con las páginas. O sea que es un libro curioso, es un libro original, es una especie de rayuela, pero en verso, ¿no? Poesía es un libro experimental, ¿no? En ese sentido, que emparenta con la literatura experimental. Y bueno, al principio se nos informa de eso, que aparece libérrimamente, sin respetar al patrón del mundo, con ánimo de presentar al lector la creación literaria de Antonio Gallardo de una forma más en consonancia con su prodigiosa imaginación y talento. Radicalmente jerezano, gitano de Jerez, su escritura está salpicada por ese duende telúrico que agita las más sobrecogedoras manifestaciones de nuestro arte. Pero también sabe tomarse la vida con la naturalidad propia de su simpático sentido del humor. Y es capaz de hablar a Dios, pero no habla él, habla el cante, pero no habla el cante, habla Gallardo, en un soneto como entre compadres, pero sin perder un ápice de espiritualidad, ¿no? Cuando ustedes me avisen me callo, ya.
ya vamos terminando, estoy saltando cosas, pero ese soneto es que es muy curioso porque es muy coloquial y podría ser un poema religioso, pero lo hemos metido en los versos laicos porque forma parte de los poemas estos dedicados para los jerezanos, ¿no? Es el cante hablando con Dios. Junto a tu trono celestial me siento para intentar tocarte con la mano. ¿Cómo inventaste mi color gitano si son tus carnes de algodón y viento? Tú eres espíritu, si lo niego miento, y sin embargo, si yo soy cristiano, es porque Cristo tiene un cuerpo humano que besó Judas en el prendimiento. Ese es mi orgullo, saber que soy tuyo, y ahí reside mi mayor roneo. Tú eres la vida y lo demás no importa. Mira, Señor, este es el barullo, detrás de él está Manuel Moneo. Te cantarán en cuanto llegue el torta. Genial, es genial. Todo un ejemplo de virtuosismo sonetista, con una hábil intromisión incluso de la rima interna en el primer verso del primer terceto. Esta composición pertenece a Berejá del Cante, una colección de sonetos de 2008, que Berejá viene a significar en hebreo por lo menos algo así como bendición, según me he estado mirando. Ese libro, esos sonetos, yo no los tengo, sino los que vienen aquí, a ver si Bosco, ahora que ya nos conocemos, me puede pasar algo, ¿no? de ese poemario. 10 décimas también tiene una parte báquica, que decíamos que era que podía ser más de poesía pagana, ¿no? Que integran las palomas del vino y del cante, que permanecían inéditas hasta publicarse en Florilegio. Estas composiciones parecen seguir una tradición lírica de la fiesta de la vendimia, que consistía en que las palomas que se soltaban en las caminatas de la colegial, al bendecir el mosto nuevo, llevaban mensajes en verso. Julián P. Martín, a finales de los años 48, 49, escribió algunos de estos mensajes, algunos de estos poemas para las palomas, y algunos era una décima ya. Están recogidos en un librito antiguo, pero vamos, que yo pude conseguir por internet hace años. Y bueno, las décimas estas no están fechadas, aunque Bosco las sitúa en los años 60, y están dedicadas a los hermanos murcianos, los célebres poetas de Arcos de la Frontera. El cante hondo vuelve a hacerse presente en cada una de ellas. El cante era algo muy de Antonio Gallardo, claro. Soy copla del vino nuevo, paloma del cante hondo. Aparecen figuras míticas como Manuel Molina, Manuel Torres, don Antonio Chacón, la Cerneta, el Gloria, el Terremoto, el Morao o la Paquera. Vengo con mis 9 hermanas a anunciar por tierra y mar la alegría del lagar y el mosto por la piquera. Soy la voz de la paquera que Jerez echa a volar. Con 20 octavas reales y un soneto al vino de Jerez obtuvo Antonio Gallardo la cesi del Premio de Poesía de la Vendimia de Jerez en 1976. Precisamente el año que lo ganaba Carlos Murciano, a quien le había dedicado las décimas antes. Por las estrofas utilizadas el carácter es más solemne que la anterior composición dedicada al vino, que aprovechaba la gracia y la agilidad del octosílabo. Ahora son versos de arte mayor y el lenguaje se ha vuelto casi edificante, aunque no faltan guiños volátiles. Llanos, cañadas, aluviones, lomas, caligrafían vuelos de palomas. El verso final de cada octava se repite al inicio de la siguiente, consiguiendo una concatenación que remarca el ritmo del poema. Una preciosa pulcritud formal envuelve estas estrofas donde no faltan referencias a lo flamenco, como tampoco en el soneto final, donde habla Jerez. Venid a mí, los que en la seguirilla tenéis el ritmo en sangre aprisionado. La guitarra de Manuel, dedicado a su primo, es un poema de más de 60 versos octosílabos y algunos tetrasílabos, con diversidad de rimas centrado en la falseta, ese floreo de la guitarra para acompañar la copla y homenaje a la figura del gran guitarrista Manuel Morao. Este es el poema que hubiera estado bien acompañar con el piano o con la guitarra, pero como no lo tenemos y son más de 60 versos y ya ustedes tienen que estar cansados, voy a leer unos versos que extraje
que dice, se refiere, dice, crisol donde funde el cante los quilates de su oro para volverse desplante, flamenco, cristiano y moro. Gracias. Y después, refiriéndose a su primo, Manuel Morao, dice, y ese que está ahí sentado, el del color nazareno, que responde por morao y que se llama moreno, ese es quien más la comprende. Está hablando de la guitarra, de la falseta, ¿no? Que es ese floreo que se hace con la guitarra para acompañar. Y es quien más la comprende y el que más se mira en ella cuando en las cuerdas le prende su corazón como estrella. Su elegancia, gracia y hondura nos hacen recordar a Manuel Machado. También los cantares de Antonio Gallardo se llenan de vino, sentimiento, guitarra y poesía. Posiblemente el mayor de los Machados, junto con García Lorca, en destellos puntuales, sean los maestros inspiradores de esta vertiente laica de corte popular, manifestada por el jerezano en tantos poemas, coplas y canciones. Lorquiano y muy sentido resulta el romance a Fernando Terremoto, escrito después del 6 de diciembre de 1981, fecha de la muerte de Fernando Fernández Monge. Si Machado fue el cantor de la fiesta nacional, lo taurino también se ha manifestado en pinceladas sueltas en diversas composiciones del jerezano, pero hay un soneto, fechado en 1986, dedicado a la figura de Rafael de Paula en plena faena, resuelto floralmente. El último terceto y el último verso es un hallazgo. El toro embiste por romper la vida y es el instante en que la vida crece. Amapolean Paula y su capote. Amapolean. Se ha inventado ahí el verbo amapolear, ¿no? Es otro hallazgo genial y que da cuenta, ¿no?, de su capacidad expresiva y de su capacidad creativa. Eso lo hacen muy pocos poetas, los poetas más grandes, ¿no?, que ha habido, que eso de crear. Y eso de amapolear me recuerda también a Miguel Hernández, ¿no? También veo que hay cosas hernandianas, aunque Hernández es trágico y Gallardo no tanto, ¿no? No tan trágico. Bueno, pues otras composiciones que van en una línea más próxima al arte popular o incluso al pregón que a la poesía propiamente lírica. La poesía lírica es la que habla el autor de sí mismo, ¿no?, de su sentimiento más profundo, como la de Apenas yo. Pues estas serían La caseta de feria, más en la línea de Pemán, quizás, Navidad 1899 en Jerez y El romance del sentir jerezano. Este sí que tiene tinte, estos dos últimos tienen tintes lorquianos, desde mi punto de vista. Este último pertenece al primer pregón gitano de la Nochebuena de Jerez, donde a su vez encontramos el soneto villancico a Tío Manuel Parrilla y bueno, y aunque Antonio Gallardo no se consideraba pregonero, él decía que tampoco era pregonero, porque solamente pregonaba aquello que sentía, aquello que conocía. Eso es lo que hace que sus pregones resulten tan atractivos, ¿no?, y le gusten tanto a la gente, porque dicen verdad poética, que no son pregones de encargo, que venga aquí y me... no, sino él lo dice así, dice que a él ni su voz, ni le gustaba declamar, ni su voz iba con ellos, le daba vergüenza, y después nada más que pregonaba aquello que conocía. Dice, quiero pedir perdón de aquí a localidades cercanas y queridas que intentaron llevarme a ella. Dice, lo siento, pero en el pregón de esta noche afirmo que tengo por norma pregonar lo que conozco. Mi admiración para los que saben informarse y tomar por propio los sentimientos foráneos. Ese es otro mérito que aplaudo, pero que no poseo. Esto lo decía en su pregón del Rocío de 1975. Después haría bastantes pregones más, siempre fiel a su norma de pregonar solo aquello que conoce. Dice, yo me he fijado como norma no dar un pregón sin conocer experimentalmente de qué emociones voy a ser portavoz. Por eso, además de estar muy bien escritos, sus pregones tienen pellizco, más poesía que otros al uso, y contagian esa emoción que sentía su autor por todo lo intrínsecamente jerezano. Amaba a Jerez y se sentía amado por la ciudad donde nació, vivió y murió, como bien expresa en esta 10ª agradecida, con la que ponemos ya fin a la conferencia recital.
y he ganado ser querido por este Jerez que adoro, que paga más que con oro y más de lo merecido. Me engalanó el apellido y el nombre y el alma entera, con su blanquiazul bandera bañada en olas del mar. ¿Qué más me podría dar mi Jerez de la frontera?